Dentro del módulo hay uno que es fisiología del embarazo y hay otro que corresponde a los cambios, ¿no? Entonces es más o menos algo parecido, que es todos los cambios que se producen a nivel de nuestro organismo, ¿no? Bueno, el signo más temprano del embarazo, que ya sabemos, es la amenorrea o la falta del periodo menstrual, ¿no? En aquellas mujeres sexualmente activas. Por eso yo siempre les decía, y le decía a la paciente, o sea, ¿por qué tienes tan pocos controles o por qué no te has controlado? Porque no sabía que había una paciente, era una paciente obesa que pesaba más de como 130 kilos, que ella vino al servicio de medicina, que me ha hecho acordar, porque tenía mucho cólico. Era una paciente alta, obesa, y entonces va al servicio de medicina y le evalúan y dijeron que era cólico, pero de repente era algún problema, un cólico o sea, a nivel ginecológico, porque ya le habían puesto Lidán, le habían puesto Yosina y no le pasaba. La derivan al tópico de ginecología, y cuando el médico le hace el anamnesis o el examen físico, no sé, la paciente ya estaba, creo, como en 6 de dilatación. La paciente dijo que no sabía que estaba embarazada. Yo decía, no sé si se hace o de repente puede ser que también tenga un retraso mental, ¿no? Porque tanto, o sea, que ya esté para dar a luz y que no sepa, bueno, no sé, eso queda mucho. Y aparte, también vamos a la parte médica, ¿no? Que no, a veces el que es especialista, como dicen, ¿no? El ginecólogo solamente se preocupa de su barriga. Si hay otras complicaciones, como es la apéndice, como si es vesícula, tiene que hacer la interconsulta con el cirujano. Entonces igualmente yo pienso que el de medicina habrá dicho es un cólico, como le vio la paciente que gritaba, que lloraba, dijo habrá sido un cólico, ¿no? Entonces hay cosas que muchas veces decimos, ¿no? ¿Por qué pasa esto, no? Y a veces también es falta de una buena evaluación, más que todo, ¿no? Porque si estamos hablando de un hospital de una emergencia, no solamente está el médico, trabajamos, ¿no? Todo un equipo de salud, ¿no? Bueno, la amenorrea, como vemos, ¿no? Si tiene la mujer sus periodos regulares, si se retrasa por más de una semana, debe de tomarse como un signo de embarazo, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo tengo retraso una semana y me quiero hacer los exámenes, me va a salir negativo. Me va a salir siempre negativo, ¿no? A pesar de que esté embarazada. ¿Por qué? Porque recién a partir de los 15 días va a haber el aumento de las gonadotrofinas, ¿no? Se considera que el embarazo dura 266 días desde el momento de la concepción o 280 días desde el último periodo menstrual, ¿no? Si los periodos se producen regularmente cada 28 días. La fecha de parto se estima según el último periodo menstrual, y un parto hasta 2 semanas antes o después de la fecha estimada es normal, ¿no? O sea, si hablamos pues del término del embarazo es a las 40 semanas, ¿no? La paciente puede llegar hasta las 42 semanas, ¿no? Porque puede ser que la paciente, no sepa bien su fecha, ¿no? O lo otro, de que sí, pues es 42 semanas y cuando nace el niño se le hace el test de Capurro, si no me equivoco, y se le evalúa y tiene esa edad gestacional, ¿no? Porque nos damos cuenta, porque la piel del bebé es como de viejito, se empieza a descamar, ¿no? Entonces tiene hasta la característica un poco, ¿no? Entonces sí tiene las 42 semanas. Eso se llama un posmaduro, ¿no? Eso, o un embarazo prolongado, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, el embarazo provoca cambios fisiológicos en todos los órganos, aparatos y sistemas maternos. La mayoría regresa a la normalidad después del parto. En general, los cambios son más drásticos en los embarazos multifetales que en los únicos, ¿no? Porque acuérdense que el organismo de la mujer trabaja al 100%, o sea, el metabolismo, si mi metabolismo era 50, pues ahora mi metabolismo va a ser 100, ¿no? Ahora, según Montgomery, los signos y síntomas del embarazo se van a clasificar en 3 grupos. Los signos presuntivos o de presunción, que está la amenorrea, los cambios en las mamas, la poliaquiuria, los síntomas simpáticos como son las náuseas, los vómitos, la anorexia, irritabilidad, mareo, lipotimia, fatiga, ¿no? O sea, en el primer trimestre generalmente se presenta todo esto, ¿no? Los otros signos son de probabilidad, que son los signos vulvovaginales o el signo de Chadwick, que son signos uterinos, y las contracciones de Braxton Hicks, ¿no? Y los signos de certeza, en donde ya pues se ocultan latidos fetales, movimientos fetales, ya las pruebas de su unidad beta salen positivas, ¿no?
¿Cuáles van a ser los factores de riesgo obstétrico, ¿no? En todas las gestantes tenemos siempre que evaluar. Cuando evaluemos siempre tenemos que detectar los riesgos. La edad, el primer riesgo tenemos la edad, las menores de 16 hasta los mayores de 35, ¿no? Porque si hablamos de una primigesta de 12, 13 años, su pelvis, su esqueleto no está adecuadamente desarrollada para poder tener un parto. Y si hablamos de una mujer mayor de 35 años, una primigesta, tanto la pelvis como los músculos están duros, por decirlo así, ¿no? O sea, ya como que están un poquito, que necesitan un poco de ejercicios, por decirlo así. Si es la primera gestación o más de 4 gestaciones, también es un riesgo. Los antecedentes de aborto, de embarazo ectópico, también es un factor de riesgo. La infección urinaria, el RPM, el periodo internatal corto, lo que les había mencionado, ¿no? O sea, se supone de que cuando hablamos de periodos internatales es el espacio entre cada gestación, entre cada embarazo, ¿no? Entonces, si los periodos son cortos y si la paciente es cesariada, tiene mucho más riesgo, como les había mencionado, de una inminencia de ruptura uterina, ¿no? Algunas otras complicaciones médicas quirúrgicas que tenga la paciente, el sangrado vaginal, la pérdida de líquido amniótico, ¿no? Esos son los factores de riesgo obstétrico. Vamos a hablar un poco también de la nutrición de la embarazada, ¿no? La nutrición de la embarazada, ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es igual como en cualquier otra paciente, en cualquier otra mujer que va pues a alimentarse porque, no sé, porque hace deportes o porque tiene una vida muy activa o porque quiere bajar de peso, ¿no? En este caso, en la embarazada tenemos que suministrar los nutrientes necesarios como son los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, vitaminas, minerales, sobre todo ¿para qué? Para cubrir todas esas deficiencias o para cubrir las necesidades del feto, ¿no? La adecuada nutrición del producto dependerá del estado nutricional pregestacional y el aporte de la energía y los aportes de los nutrientes, ¿no? De la paciente. Se requiere energía adicional durante el embarazo para sostener las demandas metabólicas del embarazo y el crecimiento del feto, ¿no? Por eso vemos que muchas pacientes cursan con anemia, ¿no? Si tenemos dentro del embarazo que existe la anemia fisiológica, hasta que hay una disminución de la hemoglobina, pero después la paciente se recupera, ¿no? Por eso se llama fisiológica. Pero si agregado a eso la paciente es anémica, ya estamos produciéndole un daño al feto, ¿no? Las necesidades energéticas se basan en cálculos de energía de las proteínas y grasas en los compartimientos materno y fetal y en incremento del gasto energético. La necesidad energética neta acumulada del presente de estos cálculos es de 80.000 kilocalorías que necesita nuestro paciente, ¿no? Entonces, ¿qué vitaminas específicamente? Porque hay infinidad de vitaminas. Necesita la vitamina A, la vitamina D y el ácido fólico, ¿no? Dentro de la vitamina A nos sirve, pues, si es que la paciente tiene un déficit de vitamina A, va a tener partos prematuros, va a haber retraso de crecimiento intrauterino y por ende va a traer un bajo peso al nacer, ¿no? La vitamina D, como todos sabemos, sirve para el fortalecimiento de sus huesos, ¿no? Por eso vemos que muchas pacientes, e incluso hay hipoplasia del esmalte dental, muchas pacientes cursan a veces, justo cuando se embarazan, tienen problemas de caries, que tienen que sacar el dolor de muela. Entonces, por eso es que dentro de sus controles tiene la evaluación dental, ¿no? La paciente. Y el ácido fólico, ¿no? Que también está dentro de lo que es la vitamina A, que esto evita, pues, ¿no? Que haya defectos del tubo neural, que habíamos hablado de la espina bífida, ¿no? Otras, dentro de los minerales tenemos el calcio, que es específico para sus huesos, el yodo, el zinc y el hierro, ¿no? Dentro del hierro o el fierro tiene una cantidad que necesita diario porque no solamente va a servir para la hemoglobina, sino también para la placenta, va a servir también para que la madre tenga sus depósitos de fierro hasta el momento después del parto, ¿no? Dentro de la distribución calórica tenemos los carbohidratos, que muchas veces en vez de ser un 58 a 60%, a veces es un 100%, porque la mujer solamente ingiere puros carbohidratos. Entonces la paciente a veces piensa que porque está gordita está bien alimentada,
y muchas veces no es porque esté gordita, está bien alimentada, hay gorditas que están anémicas, ¿no? Las grasas, sobre todo hay que usar ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Presentes que están en los pescados, porque son ricos en omega 3, ¿no? Y las proteínas, ¿no? Que va a ser pues que muchas veces se quejan de que se les cae el pelo, que las uñas se vuelven quebradizas, ¿no? Entonces eso también es por la falta de proteínas, ¿no? Entonces para esto, si hay una paciente que está de bajo peso o no tiene una dieta adecuada, para eso también se le manda a la nutricionista, porque cuando hablamos del control prenatal, no es solamente la evaluación del ginecobstetra, sino interviene todo el equipo multidisciplinario de salud, ¿no? Pero quien la evalúa, la primera vez que la evalúa es a veces la enfermera, pues, ¿no? Dentro de los factores de riesgo ya habíamos hablado de la edad, del peso, la talla también. Si hablamos de una paciente de 1,40 m o aquellas pacientes que tienen enanismo, también es un riesgo, ¿no? Porque es normal, o sea, el útero crece, aún así la paciente pues sea pequeñita, ¿no? Pero es un riesgo también para ella, ¿no? Los espacios intergenésicos, ¿no? Que hablamos, el espacio que debe ser entre embarazo y embarazo, las cesáreas, la hipertensión, insuficiencia renal, todas aquellas, muchas veces la paciente, como dice, no, yo no sufría de nada, pero de que me embaracé, me apareció la diabetes gestacional, me empezó a subir la presión, la hipertensión, ¿no? Del embarazo. Entonces, con el embarazo, o a veces también los problemas vesiculares, o los problemas también de como si fueran unas enfermedades emergentes, porque el organismo, al trabajar al 100%, hacen que esas enfermedades que estaban en un inicio, unas enfermedades insípidas, por decirlo así, se proclamen, por decirlo así, ¿no? Aparezcan. El abuso de tabaco, el alcohol, los riesgos ocupacionales, como son la exposición a radiaciones, químicos tóxicos, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, porque en el primer trimestre del embarazo, que es hasta las 12 semanas, entre 12 a 14 semanas, es donde se forma el feto. Entonces, si ella está expuesta a ciertos químicos, puede producir malformaciones fetales, ¿no? También tenemos que hablar de factores sociales, culturales, madres solteras, madres adolescentes, si hay maltrato, si hay violencia familiar, todo eso influye en el desarrollo del embarazo, sobre todo en el momento del parto y el posparto, ¿no? Porque a veces nosotros las conocemos a las mamás porque vienen una vez al mes, pero a veces no sabemos qué puede ocurrir en su entorno social, ¿no? ¿Qué es un factor de riesgo reproductivo? Es la característica o circunstancia que se detecta en una mujer no embarazada y que se va a asociar a un incremento de la probabilidad de enfermar o morir en el caso de que se logre un embarazo, ¿no? Estos resultados se van a ver al término del embarazo, como la mortalidad materna infantil o el bajo peso al nacer. La prematurez o los lactantes con daño cerebral y complicaciones maternas. Cuando hablamos de los lactantes con daño cerebral, hablamos de aquellos niños pues que nacen con un Apgar 5, con un Apgar 3, 5, 4, 5, 5, 6, ¿no? Entonces, al haber una hipoxia, pues muchas células de su cerebrito se mueren. Entonces, ¿cuándo la mamá se va a dar cuenta? ¿Cuándo vamos a ver el daño? Cuando el niño de 1 a 5 años va al colegio, ¿no? Va al nido, no es el niño igual que todos, o es un niño muy, muy retraído, o es un niño muy hiperkinético, o es un niño que no entiende, o es un niño que no habla, o es un niño que no comprende, que no entiende, ¿no? Entonces, ahí es donde nos vamos a dar cuenta del daño, ¿no? El conocimiento de los factores de riesgo reproductivo tiene gran importancia porque incide en la disminución de esta morbilidad materno-infantil, ¿no?